Taller de escritura creativa, el narrador en el espacio. Mario Vargas Llosa. La variedad de problemas o desafíos a que debe hacer frente quien se dispone a escribir una historia puede agruparse en 4 grandes grupos según se refieran. Como se dan cuenta, estamos ya saliendo de cuento breve a narración propiamente dicha más abierta. A. El narrador. B. Al espacio. C. Al tiempo. Y D. Al nivel de realidad. Es decir, que narra la historia y a los 3 puntos de vista que aparecen en toda novela, íntimamente entrelazados y de cuya elección y manejo depende tanto como de la eficacia del estilo que una ficción consiga sorprendernos, conmovernos, exaltarnos o aburrirnos. Me gustaría que habláramos hoy del narrador, el personaje más importante de todas las novelas, sin ninguna excepción, y del que en cierta forma dependen todas las demás, pero ante todo conviene disipar un malentendido muy frecuente que consiste en identificar al narrador, a quien cuenta la historia, con el autor, el que la escribe. Este es un gravísimo error que cometen muchos, inclusive muchos novelistas, que por haber decidido narrar sus historias en primera persona y utilizando deliberadamente su propia biografía como tema, creen ser los narradores de sus ficciones. Se equivocan. Un narrador es un ser hecho de palabras, no de carne y hueso, como suelen ser los locutores. Aquel vive solo en función de la novela que cuenta y mientras la cuenta. Los confines de la ficción son los de su existencia, en tanto que el autor tiene una vida más rica y diversa que antecede y sigue la escritura de esa novela y que ni siquiera mientras la está escribiendo absorbe totalmente su vivir. El narrador es siempre un personaje inventado, un ser de ficción, al igual que los otros, aquellos a los que él cuenta, pero más importante que ellos, pues de la manera como actúa mostrándose o ocultándose, demorándose o precipitándose, siendo explícito o elusivo, gárrulo o sobrio, juguetón o serio, depende que éstos nos persuadan de su verdad, nos disuadan de ella y nos parezcan títeres o caricaturas. La conducta del narrador es determinante para la coherencia interna de una historia, la que a su vez es factor esencial de su poder persuasivo. El primer problema que debe resolver el autor de una novela es el siguiente: ¿quién va a contar la historia? Las posibilidades parecen innumerables, pero en términos generales se reducen en verdad a 3 opciones: un narrador personaje, un narrador omnisciente exterior y ajeno a la historia que cuenta, o un narrador ambiguo, del que no está claro si narra desde adentro o desde fuera del mundo narrado. Son los de más antigua tradición, el último en cambio de solera recientísima, un producto de la novela moderna. Voy a leer. Las opciones parecen innumerables, pero, en términos generales, se reducen en verdad a 3 opciones: un narrador personaje, un narrador omnisciente exterior y ajeno a la historia, que cuenta o narra, o un narrador ambiguo del que no está claro si narra desde adentro o desde fuera del mundo narrado. Los 2 primeros tipos de narrador son los más antigua tradición, el último en cambio de solera recientísima, un producto de la novela moderna. Para averiguar cuál fue la elección del autor, basta comprobar desde qué persona gramatical está contando la ficción, si desde un él, un yo o un tú. La persona gramatical de la que habla el narrador nos informa sobre la situación que él ocupa en relación con el espacio donde ocurre la historia que nos refiere. Si lo hace desde un yo o desde un nosotros, caso raro pero no imposible, acuérdese de Citadelle de Antoine de Saint-Exupéry o de muchos pasajes de las Viñas de la Ira de John Steinbeck, está adentro de ese espacio, alternando con los personajes de la historia. Si lo hace desde la tercera persona, un él, está fuera del espacio narrado y es, como ocurre en tantas novelas clásicas, un narrador omnisciente que imita a Dios, Padre Todopoderoso, pues lo ve todo, lo más infinitamente grande y lo más infinitamente pequeño del mundo narrado, y lo sabe todo, pero no forma parte de este mundo, el que nos va mostrando desde fuera, desde la perspectiva de su mirada volante. ¿Y en qué parte del espacio se encuentra el narrador que narra
desde la segunda persona gramatical, el tú, como ocurre por ejemplo en L'Emploi du Temps de Michel Butor, Aura de Carlos Fuentes, Juan sin tierra de Juan Goytisolo, 5 horas con Mario de Miguel de Cibeles, o en muchos capítulos de Galíndez de Manuel Vázquez Montalbán. No hay manera de saberlo de antemano, solo en razón de esa segunda persona gramatical en la que se ha instalado, pues el tú podría ser el de un narrador omnisciente exterior al mundo narrado, que va dando órdenes imperativos, imponiendo que ocurra lo que nos cuenta, algo que ocurriría en ese caso merced a su voluntad omnímoda y a sus plenos poderes ilimitados de que goza ese imitador de Dios. Pero también puede ocurrir que ese narrador sea una conciencia que se desdoble y se habla a sí misma mediante el subterfugio del tú, un narrador personaje algo esquizofrénico, implicado en la acción pero que disfraza su identidad al lector y a veces a sí mismo mediante el artilugio del desdoblamiento. En las novelas narradas por un narrador que habla desde la segunda persona, no hay manera de saberlo con certeza, solo de deducirlo por evidencias internas de la propia ficción. Llamamos punto de vista espacial a esta relación que existe en toda novela entre el espacio que ocupa el narrador en relación con el espacio narrado, y digamos que él se determina por la persona gramatical desde la que se narra. Las posibilidades son 3. A. Un narrador personaje, que narra desde la primera persona gramatical, punto de vista en que el espacio del narrador y el espacio narrado se confunden. B. Un narrador omnisciente que narra desde la tercera persona gramatical y ocupa un espacio distinto e independiente del espacio donde sucede lo que narra. Y C. Un narrador ambiguo, escondido detrás de una segunda persona gramatical, un tú que puede ser la voz de un narrador omnisciente y prepotente que, desde fuera del espacio narrado, ordena imperativamente que suceda lo que suceda en la ficción, o la voz de un narrador personaje implicado en la acción que, presa de timidez, astucia, esquizofrenia o mero capricho, se desdobla y se habla a sí mismo a la vez que habla al lector. Me imagino que, esquematizado como acabo de hacerlo, el punto de vista espacial le parece muy claro, algo que se puede identificar con una simple ojeada a las primeras frases de la novela. Eso es así si nos quedamos en la generalización abstracta. Cuando nos acercamos a lo concreto, a los casos particulares, vemos que dentro de aquel esquema caben múltiples variantes, lo que permite que cada autor, luego de elegir un punto de vista espacial determinado para contar su historia, disponga de un margen ancho de innovaciones y matizaciones, es decir, de originalidad y libertad. ¿Recuerda usted el comienzo del Quijote? Estoy seguro de que sí, pues se trata de uno de los más memorables arranques de novela que tengamos memoria. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Atendiendo a aquella clasificación, no hay la menor duda. El narrador de la novela está instalado en la primera persona, habla desde un yo y por lo tanto es un narrador personaje cuyo espacio es el mismo de la historia. Sin embargo, pronto descubrimos que aunque ese narrador se encontraba de vez en cuando, como en la primera frase, y nos hable desde un yo, no se trata en absoluto de un narrador personaje, sino de un narrador omnisciente, el típico narrador émulo de Dios, que desde una envolvente perspectiva exterior nos narra la acción como si narrara desde afuera, desde un él. De hecho, narra desde un él, salvo en algunas contadas ocasiones en que, como al principio, se muda a la primera persona y se muestra al lector, resaltando desde un yo exhibicionista y distractor, pues su presencia súbita en una historia de la que no forma parte es un espectáculo gratuito y que distrae al lector de lo que en aquella está ocurriendo. Esas mudas o saltos es el punto de vista espacial de un yo a un él, de un narrador omnisciente a un narrador personaje o viceversa, alteran la perspectiva, la distancia de lo narrado y puede ser justificado o no serlo. Si no lo son, si con esos cambios de perspectiva espacial solo asistimos a un alarde gratuito de la omnipotencia del narrador, entonces la incongruencia que introducen conspira contra la ilusión, debilitando los poderes persuasivos de la historia. Pero también nos dan una idea de la versatilidad de que puede gozar un narrador y de los mudas que puede estar sometido, modificando con esos saltos de una persona gramatical a otra la perspectiva desde la cual se desenvuelve lo narrado. Veamos algunos casos interesantes.
voy a dejar esta, lo voy a dejar hasta aquí y después la sigo leyendo. Recuerde que veamos casos interesantes de versatilidad, de esos saltos o mudas espaciales del narrador. Seguro que usted recuerda el inicio de Moby Dick, otro de los más turbadores de la novela universal. Call me Ismael. Supongamos que me llamo Ismael. Extraordinario comienzo, ¿no es cierto? Con solo 3 palabras inglesas, Melville consigue crear en nosotros una hormigueante curiosidad sobre ese misterioso narrador personaje, cuya identidad se nos oculta, pues ni siquiera es seguro que se llame Ismael. El punto de vista espacial está muy bien definido, desde luego. Ismael habla desde la primera persona, es un personaje más de la historia, aunque no el más importante. Lo es el fanático llamado Capitán Ashab, Capitán Hapap, o acaso su enemiga, esa ausencia obsesiva y tan presente que es la ballena blanca, a la que persigue por todos los mares del mundo, pero sí un testigo y participante de gran parte de aquellas aventuras que cuenta, las que no las conoce de oídas y retransmite al lector. Este punto de vista está rigurosamente respetado por el autor a lo largo de la historia, pero solo hasta el episodio final. Hasta entonces la coherencia en el punto de vista espacial es absoluta, porque Ismael solo cuenta, solo sabe aquello que puede conocer a través de su propia experiencia de personaje implicado en la historia. Coherencia que fortalece el poder de persuasión de la novela, pero al final, como usted recordará, sucede esa terrible hecatombe en la que la monstruosa bestia marina da cuenta del capitán Achab y de todos los marineros de su barco, el Pequod. Desde un punto de vista objetivo y en nombre de aquella coherencia interna de la historia, la conclusión lógica sería que Ismael sucumbiera también con sus compañeros de aventura. Pero si este desenvolvimiento lógico hubiera sido respetado, ¿cómo hubiera sido posible que nos contara la historia alguien que perece en ella? Para evitar esa incongruencia y no convertir a Moby Dick en una historia fantástica cuyo narrador estaría contándonos la ficción desde la ultratumba, Melville hace sobrevivir milagrosamente a Ismael, hecho del que nos enteramos en una postdata de la historia. Esta postdata la escribe ya no el propio Ismael, sino un narrador omnisciente, ajenos al mundo narrado. Hay pues, en las páginas finales de Moby Dick, una muda espacial, un salto desde el punto de vista de un narrador personaje, cuyo espacio es el de la historia narrada, a un narrador omnisciente que ocupa un espacio diferente y mayor que el espacio narrado. Ya desde el suyo puede observar y describir este último.